Hermanos queridos, vamos a nuestras Biblias. Abrámoslas en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 12. Dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oremos. Te rogamos, Señor, que por el vigor de tu Espíritu nosotros podamos entender y hacer nuestras las palabras del apóstol, según está registrado aquí en Filipenses. Guíanos, ayúdanos, Señor, y empodéranos en el nombre de Jesús. Amén. El trato cariñoso del apóstol está reflejado en las primeras palabras: amados míos. No es la primera vez que se dirige a ellos en una forma tan cariñosa, y esto establece el patrón apostólico en general. Hay momentos en que Pablo les habla con dureza a los creyentes, pero en esta epístola en general el trato es muy afectuoso. Por eso es tan grato leer la epístola a los Filipenses. Para todos nos es fácil identificarnos con ellos por lo agradable de las palabras del apóstol. Pero ahora el apóstol está reconociendo que está ausente, es decir, físicamente está ausente de ellos. Y a diferencia de que cuando estaba con ellos él podía ocuparse de ciertas cosas, deja en manos y responsabilidad de ellos mismos hacer algo en específico. Dice: como siempre habéis obedecido. La obediencia en la vida cristiana es vital. Se puede ser cristiano a la manera de uno mismo, pero cuando uno se da cuenta, no está caminando con Cristo. Caminar con Cristo es caminar en obediencia. Hay personas con mucha iniciativa y con muy buenas ideas para llevar adelante su propia vida cristiana. Trazan un plan, elaboran todo un cronograma de cómo desarrollarse y cómo profundizar en la palabra y otras cosas. Pero todo eso es secundario. Lo que Dios requiere de nosotros en primera instancia y más que nada es obediencia. No nos es natural el disponernos para obedecer. Obedecer es algo que va en contra de nuestra naturaleza, de nuestra vieja naturaleza, la cual todavía mora en nosotros. Obedecer es algo que nos irrita y nos predispone en contra. Cuando alguien requiere obediencia de nosotros, generalmente nos cae mal. Aún el Señor Jesús. El obedecer a Jesús es de suma importancia, tanto así que nadie puede decirse discípulo si no está dispuesto a obedecer al Maestro. Es más,
La relación maestro-discípulo simplemente se pierde si es que no hay un mínimo de disposición del discípulo para obedecer. Así que el apóstol les está diciendo que ellos han obedecido, pero esto podría perjudicarse debido a la ausencia de él. Es más o menos fácil obedecer cuando se ve a la persona que está imponiendo su autoridad. Es más difícil obedecerla cuando no está presente. Pero no siempre el maestro, en este caso el apóstol, puede estar presente. Los hombres tenemos limitaciones. Muchas veces los maestros no están presentes y los discípulos pueden creer que queda en manos de ellos el elaborar un camino para seguir adelante. No, solamente se trata de obediencia. La vida cristiana se trata de obediencia. El discipulado cristiano se trata de obediencia. Y eso es lo que les está diciendo. No como cuando yo estaba presente, sino más todavía. Mucho más ahora en mi ausencia, les dice. Bueno, ¿en qué tenían que obedecer? Porque obedecer es algo que generalmente requiere 2 puntos. Y luego se expresa en qué. No se trata de algo que uno puede escoger. Uno no puede decir, voy a obedecer esto, pero lo otro lo vamos a dejar pasar. La obediencia tiene sentido y coherencia cuando el maestro dice qué hacer y el discípulo se dispone a hacerlo sin escoger y sin oponerse a ello. Bueno, en esto tienen que obedecer concretamente, ocuparse en su salvación con temor y temblor. Hermanos, este es uno de los versículos más malentendidos o distorsionados de toda la Biblia. Hay muchas personas que por alguna razón inexplicable leen este versículo y le dan una carga anímica que hay en su corazón y que no tiene originalmente en las páginas de la Biblia. Lo leen así, como si el apóstol estuviera diciendo, guarden su salvación, cuiden su salvación, no la pierdan. No está hablando de eso. Prestemos atención. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Estoy pensando en los partidos de fútbol de la Champions League. Hace poco ha terminado el campeonato y una cosa muy interesante es que algunas grandes estrellas del fútbol estaban en el banquillo de suplentes. Seguramente cuando habían 2 buenos jugadores para un mismo puesto, el entrenador ha tenido que escoger cuál de ellos iba a entrar desde el principio del partido. Y si había necesidad, podían cambiar con otro jugador tan bueno como él. Pero antes de entrar a la cancha, cuando todavía habían las dudas de cuál de las 2 estrellas iba a entrar, en ese momento de incertidumbre, todavía está pendiente. Hay una decisión que el director técnico puede tomar. Las personas por sí mismas no saben de la salvación y no saben si son salvas hasta que son salvas. Pero cuando son salvas, ya no necesitan preguntarse si estarán en la salvación o no. Ya la tienen. ¿Cómo sabemos que tenemos la salvación? Pues por el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón que nos informa y convence de que somos hijos de Dios. Eso lo enseña Romanos capítulo 8.
Si tú nunca has escuchado la voz del Espíritu diciéndote que eres un hijo de Dios, debieras preocuparte y mejor sería que te encierres en un lugar o que te lances por un camino a solas y vayas caminando y orando y pidiéndole al Señor que dé testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Eso es vital, eso es muy importante y es el resultado de creerle, es decir, de tener fe en la palabra del Señor. Pero una vez que estás ahí, sería ridículo que todavía te estés preguntando si eres o no. Es como ese jugador que fue incluido en el grupo de los 11, que entró a la cancha y ya está jugando, y después de 10 minutos de estar jugando se pregunta, ¿seré yo el titular? Ya esa pregunta está vencida, está pasada. Claro que lo es, por eso está en la cancha, por eso tiene que atender al juego, no a su elección, sino al juego. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Tú, si estás en la salvación, ocúpate de la salvación, ocúpate del juego. Ocúpate de participar y hacer lo mejor posible. Y el versículo 13 viene a apuntalar esto, diciendo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Nos está recordando que la elección tiene que ver con un acto volitivo de Dios. Tú solo eres el beneficiario. No eres el autor, no eres el consumador. Jesús es el consumador. Dios es el autor. Tú eres el beneficiario. Pero tú eres el que tiene que ocuparse en la salvación. No para la salvación, sino en la salvación. ¿Cómo? ¿Cómo lo harás? Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Fue una contienda la que se inició justo en la siguiente generación de los que habían sido expulsados del huerto del Edén. Adán y Eva fueron expulsados. Fue entre sus hijos, la siguiente generación, que hubo una contienda, un acto de guerra, una hostilidad. Caín emboscó a su hermano Abel, lo asesinó. Ese es el máximo de la contienda. Pero ¿cómo comienza todo eso? Con una murmuración. Comienza con la murmuración, termina con el asesinato. Dice, explicando el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, o, algunas versiones, o sencillamente, hijos de Dios sin mancha. Sin duda, esto tiene el trasfondo de Deuteronomio capítulo 32, versículo 5, donde se habla, es el cántico de Moisés, ¿no? Y ahí Moisés habla del pueblo de Israel como de hijos con mancilla o con mancha. Lo que les está diciendo, ustedes son hijos, sí, son hijos, pero han traído deshonra al nombre de Dios. Lo que estaba haciendo hasta el versículo 5, ahí en su cántico, es alabar a Dios, exaltar su nombre, reconocer su grandeza y su gloria, su confiabilidad. Dice, en Él no hay falla, no hay deficiencia, no hay imperfección, suya es la gloria. Pero de ustedes, sus hijos, es la mancha. Ahora, siguiendo ese pensamiento, el apóstol Pablo les dice a los creyentes, ustedes son de aquellos hijos que no participan de manchar el nombre de Dios. Por el contrario, son como una
generación que ha crecido en medio de esa generación maligna y perversa, pero ustedes, les dice, resplandecen como luminares en el mundo. Cuando los cristianos viven como cristianos, inevitablemente establecen una luz. Tal vez lo hacen conscientemente. A veces no con mucha conciencia, pero con voluntad. Y resplandecen en medio de esta generación maligna y perversa. ¿Cómo? Versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice Pablo, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Todo pastor viejo, todo obrero del Señor que ha pasado décadas sirviendo al Señor en el ministerio, puede mirar para atrás y posiblemente no pueda decir que ha construido un imperio, ni nada de eso. Tal vez lo único valioso que pueda ver a sus espaldas es la gente en la que ha influido, la gente con la que ha trabajado y a la cual ha edificado en la palabra. Y con tristeza tenemos que decir muchas veces que hemos trabajado con gente que ha resultado inútil. Gente que es como el terreno árido que no da fruto por nada. No importa cuántas semillas se ponga en él. No da fruto. Rechaza la vida que viene de Dios. El apóstol también está expresando su temor de que esto ocurra. Y por eso les dice a los filipenses, para poder gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. A nuestro premio en el Señor va a ser dado aquel día, un día escatológico. Todavía ahora no hay premio. El premio, las coronas, los galardones vienen después. Pero por ahora podemos ver si la gente en la que hemos invertido ha dado fruto o no. Y eso es lo que les está diciendo, les está pidiendo a ellos. No sean inútiles. No sean una inversión mal hecha, un dinero gastado. No está hablando de dinero, por supuesto. Es una vida invertida en las personas. Ustedes, les está diciendo, podrían ser motivo de que yo me gloríe. Voy a explicar un poco este asunto. Pero de que yo me gloríe en el Señor, de no haber hecho algo en vano. Tenemos en español y en algunos otros idiomas algunas figuras retóricas interesantes. Por ejemplo, se habla de algo como un saco sin fondo, ¿no? Es como el caso de aquel que se equivoca y en un costal va echando lo que fuera que necesite llenar. Y después de echar mucho, y cuando tendría que estar el costal ya lleno, se da cuenta que todavía está a medio llenar porque en el fondo tenía agujeros o simplemente no estaba cocido y todo se iba perdiendo. Entonces ha echado en vano. ¿En qué estamos invirtiendo? ¿En qué invertimos nuestras vidas? Tú eres valioso, pero tú mismo tienes que aquilatar eso. Para Dios eres valioso. Dios dio la vida de su Hijo por ti. Eres valioso, eres muy valioso. Para los obreros de Jesucristo, eres valioso. Recibes un gran privilegio con la palabra del Señor, la enseñanza que la iglesia te ofrece. ¿Para qué?
Algunas personas dan fruto y se nota cómo aquilatan, cómo aprecian y luego cómo emplean bien la enseñanza que se les ofrece. Pero otros no. Veamos cómo dice el apóstol. Dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí nos parece un poco extraño que el propósito del apóstol sea gloriarse, si es que no entendemos bien la palabra. Pero esta palabra justo contrasta con la que está debajo de ella, que es vano o vanidad. La vanidad es justo lo contrario de la gloria. Algo vano es vacío, lo glorioso es lleno. Lo que está diciendo es, tú eres mi inversión. Estoy invirtiendo en ti no para obtener réditos económicos o de cualquier otro tipo. Eso es muy secundario y a veces no existe simplemente. Mi propósito es de que tú no seas un costal vacío, saco sin fondo. Mi intención es que seas algo que puede recibir aquel tesoro maravilloso y aquilatarlo. Dice el apóstol Pablo en otro lugar que nosotros somos como cántaros de arcilla, por tanto, no de mucho valor, pero conteniendo un tesoro magnífico, ese tesoro espiritual. Por supuesto, si un cántaro está rajado o tiene un agujero al fondo, como una maceta, ese tesoro no está bien seguro. La gracia de Dios, que te es impartida desde lo alto y es canalizada por su iglesia para ti, ¿está llegando a un saco sin fondo? En tal caso, el apóstol tendría que decir, he malgastado mi tiempo. Dice Pablo, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, significa, aunque esto represente para mí lo mismo que representa para el vino, el ser derramado y no llegar a su destino, que es el estómago de la gente que lo está bebiendo. En diferentes actos hay las abluciones y otros ritos que se practican y algo se derrama. Y uno pensaría, es un desperdicio. Concretamente, la gracia de Dios para ti ha sido un desperdicio de Dios, de la iglesia, de sus santos. Espero que no, por supuesto. Lo que les está diciendo es, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es decir, lo que me has dado lo he guardado, y lo he utilizado para que traiga fruto. Es como en la parábola de los talentos. Cada uno de los siervos vuelve a su señor y le dice, me diste tanto, y aquí está, he ganado tanto más. En el caso del que tuvo 5 talentos, podía decir, aquí tengo 5 más. Y las palabras del Señor fueron, bien, buen siervo y fiel. En ese caso, el apóstol podría decir, no ha sido en vano, ha sido con fruto. A eso se refiere entonces el ocuparse en la salvación, no para la salvación, la cual se recibe por gracia, sino en la salvación, para que esa salvación tenga fruto en nuestras vidas. Y eso debiéramos hacer con diligencia, con esfuerzo, dicen las palabras de la Reina Valera, con temor y temblor. Todos nosotros, en fidelidad para el Señor, tendríamos que poder decirle, vamos a regocijarnos juntos. No ha sido en vano.
soy tu siervo, pero no inútil. Aquí traigo algo. Oremos. Nuestro Dios, todos nosotros, con temor y temblor, nos acercamos, nos volvemos a ti otra vez, para rogarte que tu Espíritu nos vivifique, nos impulse y nos dirija para ser útiles en tu obra, en tu ministerio, en la vida cristiana, en la salvación, como ha sido tu voluntad expresamente dicha hoy para nosotros. Tu nombre sea exaltado, Señor Jesús. Amén.